hacer la voluntad de Dios no tiene tanta buena prensa, porque mucha gente la ha bardeado. No, la voluntad de Dios, ¿viste? Te quita todo lo que te gusta. O sea, por ejemplo, a vos te gusta lo dulce, la voluntad de Dios te dice no, lo dulce engorda. Vos decís, pero qué mala onda la voluntad de Dios, ¿no? Te gustan las papas fritas de McDonald's y te dicen, no, la voluntad de Dios no, eso es colesterol, de eso te vas a morir de un infarto, no comas. O sea, parece como que le han dado todo ¿viste? La voluntad de Dios es como, nada. Entonces, en cambio, tu voluntad, ¿viste? Todo bien, ¿no? Sé feliz, tomá Coca-Cola, todo lo que quieras hasta el fin del mundo y la vida te sonreirá. Y es como que uno, ¿viste? Como que compite una con la otra y vos decís, bueno, la verdad que es muy linda la voluntad de Dios, pero fíjate, acá están todos, tiene buena onda, pasa música que la que me gusta, qué sé yo, está. Entonces el otro está como, bueno, venga lo de la voluntad de Dios, ¿viste? Y está como un pobre perejil ahí diciendo, dale, por favor. Y la verdad es que en realidad es todo mentira, porque la voluntad de Dios es la decisión más importante que uno puede tomar. Yo le digo que es como una meta-decisión. ¿Qué es una meta-decisión? Es una decisión que está previa y por encima a todas las demás. Primero uno decide una meta-decisión. En mi vida voy a hacer la voluntad de Dios. Y después todas las demás decisiones se van alineando, digamos, porque si no, es el primer filtro que pasa. Si pasa por la voluntad de querer hacer la voluntad de Dios, hay un montón de decisiones que ya están, no las tengo ni que pensar, ¿no es cierto? Es como, yo decido tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya la tomé. Cuando me viene la situación, se corre, porque ya tomé una meta decisión. ¿No entienden más o menos ahí? Es como que en algún sentido, el problema de la voluntad de Dios, uno puede decir, bueno, puede variar. Hoy quiero hacer esto, que es voluntad de Dios. Mañana quiero hacer otra cosa que sé que no lo es, ¿no? ¿Y dónde está el límite de la voluntad de Dios y mi voluntad? A veces lo que pasa, lo que uno ha visto, es que la voluntad de Dios a veces se confunde con los sentimientos. ¿No? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No? Vos sentís, por ejemplo, muchas ganas de comerte una torta de chocolate. Decís, es de Dios, porque lo siento. ¿No? Al otro día engordaste 2 kilos y decís, no era de Dios. Porque mira ahora, no me entra el pantalón. Pero bueno, muchas veces uno en el momento es como que se siente, acá hay gente que se siente identificada, pero bueno, en el momento es como que uno, es como que, claro, viene como el engaño, ¿no? La falsa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está muy alineada a lo que siento, ¿no? A las percepciones. Yo percibo que es la voluntad de Dios. Pues, por ejemplo, X cosa, pero a veces lo que no es voluntad de Dios se confunde con un atajo. Por ejemplo, el caso paradigmático de la Biblia fue Abraham, ¿no? Cuando la voluntad de Dios es que tenga a Isaac con su esposa Sara, pero vino la oportunidad de darle una manito a Dios, ¿no? De darle Señor, yo te ayudo a hacer tu voluntad, ¿no? Y ahí apareció Agar y tuvo a Ismael. Grave problema, ¿no? La guerra todavía que hay entre Israel, árabes y judíos sigue hasta el día de hoy, ¿no? O sea, una pequeña falla en la voluntad de Dios puede determinar de que miles de años después genere un montón de consecuencias. Claro, porque es como si fuera en la línea de un viaje en avión, ¿no? Tenés una dirección de acuerdo a las coordenadas, ¿no es cierto? Y le cambiaste un grado y el lugar de destino termina bien lejos del lugar donde ibas. Y eso pasa a veces, porque en el sentido de que uno vive tomando decisiones, pero en alguna medida a veces cuesta discernir, porque hay señales a veces que son bastante confusas. ¿A cuánto le ha pasado esto? No. No, decís, tengo que estudiar esta carrera o la otra. O la otra, ¿no? Y estás ahí, ¿viste? Esta no, sí, no, sí, sí. Algunos no saben qué es la voluntad de Dios, agarran una margarita y empiezan, es de Dios, no es de Dios, es de Dios, no es de Dios, era de Dios, listo, y se mandó. Claro, porque no tenía. Otros, por ejemplo, el caso de Gedeón en la Biblia, agarró un vellón y dijo, si es de Dios, que esté todo el campo mojado, el vellón seco. Como todavía no estaba convencido, hizo al revés, que esté todo seco y el vellón mojado. Después, como no estaba conforme, dijo otro vellón. Y a veces vivimos pidiéndole señales a Dios vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y dices, pará, ya me tenés podido de darte señales de a ver si es mi voluntad o no es mi voluntad. ¿A alguno le ha parecido? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad?
Pero puede pasar, no llegar alto porque hay gente muy espiritual que está por arriba de todo, entonces no le pasa. Pero normalmente ocurre que las personas dicen, ay, ¿era de Dios o no? ¿Me meto o no me meto? ¿Empiezo o no empiezo? ¿Anoto o no me anoto? ¿Es este o el otro? Y uno está con esa lucha, ¿no? de las decisiones. Bueno, tengo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Te vas a equivocar, pero el Señor siempre te va a venir a buscar. Porque el más interesado que haga su voluntad es Él. Y Él siempre va a buscarte para que no te equivoques. Si te equivocas y querés hacer la voluntad de Dios, Él te va a corregir y te va a ayudar a que te puedas encaminar. Está bueno eso, ¿no? Porque a veces si no uno dice, uy, si me equivoco y la arruino todo. Ahora, ¿cómo podemos no ser libres de esos engaños tan sutiles, ¿no? De esos sesgos que a veces uno tiene y que en realidad se siente atraído por algo, pero no es de Dios, sino que es la propia naturaleza o es una sensación, ¿no? Ahora, viste, con el diario del lunes te das cuenta que no, al final no era, ¿no? Porque, claro, cuando ve que todo se pudrió y bueno, no sé, pones un negocio, te fundiste, tuviste que ver, es decir, no era de Dios. Claro, en el momento estás re power, sí, pero claro, uno dice, ¿pero oraste antes? Ah, no, pequeño detalle, me olvidé. Pero, ¿le dijiste a Dios que no te deje equivocar? No, tampoco, no le dije. Estaba tan entusiasmado que pensé que si yo lo sentía era de Dios. No, bueno, claro, puede ser que vos sientas algo que no es de Dios. Ah, ¿cómo puedo sentir algo que no es de Dios? Bueno, sí, mirá lo que dice Isaías 55, 8. ¿Qué dice? El Señor dice por ahí, mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor. Tremendo. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. ¡Wow! O sea que a veces yo elijo, por ejemplo, algo bueno y Dios tenía algo mejor. Entonces, no siempre es entre lo bueno y lo malo. El gran problema para equivocarse en la voluntad de Dios es que Dios tiene algo superior, excelente, maravilloso, y yo me conformo con lo medio, ¿no? Me conformo con la media porque digo, bueno, con esto zafo. Es como que vas a rendir un examen, dame un 4, Señor, aunque sea, que apruebe, ya está. Y Dios quería darte un 10, pero vos fuiste por el 4 y te quedaste con el 4. Ahora, uno dice, pero pará, ¿uno puede anhelar más? Bueno, en la medida que Dios quiera, ¿no?, darnos más, uno puede buscar más. El tema es cuando nos conformamos con lo poco o cuando vamos a lo seguro, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios a veces es tan difícil de manejar que busco algo sólido, algo que yo, por ejemplo, necesito un sostén. Y en vez de, digo, tengo esta oportunidad, un negocio, una oportunidad, un gran emprendimiento, pero tengo un sueldo que apenas me alcanza para pagar un alquiler de un departamento, de un ambiente, pero bueno, por lo menos seguro mientras no te echen, pero bueno, tengo esto, llego a fin de mes arañando así, ¿viste? Tomando, y bueno, pero llego. Y esto es seguro y bueno, será la voluntad de Dios, por lo menos yo elijo esto. Ahora, el tema es que por ahí Dios me quiere sacar a algo mejor y yo resisto a la voluntad de Dios. ¿Puede pasar o no? Bueno, pasa, ¿no? Otras veces no podemos discernirla, la voluntad de Dios, porque está nuestra mente muy contaminada. ¿Contaminada de qué? Y contaminada de este mundo. Contaminada de la forma de la cultura, por ejemplo. Porque todos lo hacen así, entonces, ¿cómo puede ser que Dios me diga algo o quiera que yo haga algo que está fuera de la norma o fuera del estandarizado, ¿no? Bueno, es como que mi mente está como, bueno, la voluntad de Dios es que todos somos robots y todos hacemos lo mismo y todos caminamos por la misma cuadra y todos usamos la misma ropa y todos tenemos el mismo celular. O sea, la voluntad de Dios es que tenga un iPhone, Señor. ¡Aleluya! Bueno, no necesariamente, o sea, pero uno es como que se lleva al pensamiento de decir, todo lo que tienen todos es lo que Dios tiene para mí. Y eso es tremendo, porque me puede limitar tremendamente las cosas maravillosas que Dios quiere, ¿verdad? Lo mismo pasa en todas las órdenes de la vida, un trabajo, una pareja, un estudio, un ministerio, ¿verdad? Cada cosa lleva... Ahora, la voluntad de Dios tiene un precio. ¿Cuál es el precio? A ver qué dicen. ¿Cuál es el precio de la voluntad de Dios? Entregarte tu vida, renunciar a vos misma. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? La obediencia. Tremendo. A veces tenés que, justamente, entregar lo que más... Si no hubiera nada que entregar, sería fácil. Facilongo la voluntad de Dios. Pero a veces demanda que para verla tenés que
por ejemplo, dejar otras cosas, dejar lo que todo el mundo hace. Por eso Romanos 12, 2, habla de la voluntad de Dios y dice algo muy claro, que seguramente alguna vez, muchas veces lo habrás leído. Dice Romanos 12, y no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Característica de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que es buena decisión, ¿verdad? O sea, no sos un estúpido por elegir la voluntad de Dios. Si la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta, estás eligiendo algo bueno. Como Grundig era una propaganda, decía, no, caro, pero el mejor. Estás eligiendo algo para toda la vida, como una propaganda que se llama Durax, ¿no? Que eran unos vasos que decían, Durax, toda la vida. Era algo, se ríen como diciendo, ¿y ese dónde lo sacó el pastor? ¿Alguno escuchó esa propaganda? Bueno, era un tipo que entraba en un bazar, rompía todo, se caían todos los vasos y los vasos no se rompían, ¿no? Y decía, bueno, porque era marca Durax toda la vida. Bueno, la cuestión es que la voluntad de Dios es buena, es lo mejor que nos puede pasar. El tema es que nuestra mente, nuestra manera de pensar, no nos deja a veces entenderla. Y como no la entendemos y no la vemos, como viste dice, ¿la ven o no la ven? ¿La ven? Si vos la ves, está claro. Si no la ves, estás perdido como tú con la neblina, diría otro abuelo, ¿no? Estás caminando a tientas, digamos. Estás como... ¿Por qué? Porque decís, y no sé dónde está la voluntad de Dios. ¿Está por acá? ¿La voluntad de Dios está por acá? No, papi, por acá no hay nada, por allá. Y así estás toda la vida mirando, y por ahí tenías que mirar para arriba. Por ahí estabas buscando la voluntad de Dios ¿no? En lo que tu mente, por ahí, acostumbrada a un modelo que fue transmitido como cosmovisión, por ejemplo, esa palabra alemana Weltanschauung, me agarra Martín Boger y me mata. Pero bueno, esa palabra que tiene que ver con esos pensamientos que se nos van adosando en nuestra formación, ¿no? Porque estamos en Argentina, entonces tenemos la voluntad de Dios mediocre porque estamos pero si estuviéramos viviendo en Europa, tendríamos la mentalidad para una voluntad de Dios. No, Dios es el mismo en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en China, en Venezuela. Dios no cambia. Ah, pero si tengo dólares mejor, dice el otro. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si Dios no tiene ningún límite? Pero nosotros achicamos la voluntad de Dios a nuestra medida mental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? O sea, pensemos en un auto, ¿no? Le pido un auto al Señor y digo, seguramente el Señor tiene uno roto, viejito, pero que esté andando así, por lo menos que me lleve. Y Dios te dice, no, yo te quiero dar un 0 kilómetro, papi. Pero vos decís, no, Señor, fíjate que el 0 escala la cuota, le empiezo a decir, haz lo que quieras, te dice el Señor, yo te quería dar un 0. Si vos querés, elegí. Ahora, porque a veces viene un debate, ¿no? Y ni que hablar con lo que tiene que ver con el servicio. Vamos a entrar en una historia de la voluntad de Dios que es muy, muy gráfica, que es la historia de Jonás. ¿Leyeron la historia de Jonás? El pez y todo eso, que no sabemos si era una ballena, era una especie de la época cretácica de los dinosaurios, no sabemos, pero era algo que, bueno, la historia es muy linda. Pero ¿por qué viene Jonás? Bueno, viene por algo que tenía que hacer Jonás como profeta, que tenía que ir a la ciudad de Nínive a dar una palabra de Dios a esa ciudad. Pero él, ser humano como cada uno de nosotros, decidió, no, yo a Nínive no voy. Y vamos a ver lo que pasa. Jonás 1, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero ¿a dónde? Se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Hasta ahí vamos a leer por ahora, ¿no? Así que lo primero que vemos es que Jonás
decidió escaparse de la voluntad de Dios. El Señor le dijo, es por ahí. Ok, para allá. O sea, Tarsis, esa ciudad donde Jonás elige Tarsis. Dios le dijo Nínive y Jonás dijo no, Tarsis. O sea, yo no estuve en Tarsis, pero me imagino que Tarsis era justamente todo lo contrario a Nínive. O sea, Nínive era el lugar donde Dios quería usar a Jonás. ¿Y qué eligió Jonás? Tarsis. El lugar lejos de la presencia de Dios. O sea, la voluntad de Dios es el lugar donde está la presencia de Dios. Si vos querés encontrarte con la presencia de Dios, andá al lugar de su voluntad. Dios va a estar donde está su voluntad. Porque Dios no puede habitar donde no está su voluntad. Dios va a estar donde está su voluntad. Por eso cuando dije, en otra versión dice, y se fue a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O sea, cuando vos elegís tu propia voluntad y no la voluntad del Señor, estás eligiendo irte de la presencia de Dios. El error nuestro, de nuestra falsa imagen mental, es decirle, Señor, que tu voluntad venga donde yo estoy. Que tu presencia venga donde yo estoy. Y Dios nos dice, ¿pero qué te crees que yo soy tu perrito faldero? Vos tenés que venir donde yo estoy y vas a encontrar mi presencia. No, Señor, que tu presencia me acompañe como si fuera el talismán de la suerte. ¿Cómo es la canción esa del talismán? Bueno. Pero es el gran problema, la falacia mental, ¿no? El error de creer que todo lo que yo hago tiene que ser bendecido por Dios. Gran problema, porque después Dios no lo bendice y le echo la culpa a Dios. Y Dios me dice, sorry, yo te mandé para el otro lado, ¿qué culpa tengo yo? Ah, pero vos me tenés que bendecir. No, vos me tenés que seguir a mí y yo te voy a bendecir, pero vos seguís por otro lado y ¿qué querés que haga? O sea, en algún sentido, Tarsis viene siendo el lugar donde no vamos a encontrar grandes resultados. Tarsis es el lugar donde no hay nada productivo. Además, Tarsis es un lugar donde todo es pasajero. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la voluntad de Dios es, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y en otro pasaje dice, la voluntad de Dios, en 1 de Juan, es para siempre. Para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que se va a Tarsis está en el horno, porque es pan para hoy, hambre para mañana, dice el otro abuelo. Ahora, Tarsis es el lugar donde terminamos mal. Parece que vas a ir bien, pero vas a terminar mal. Tarsis es el lugar de la tosudez humana que confronta al Creador. No hay nada bueno en Tarsis. Pero tiene buena prensa. Te venden como que Tarsis es ir a la isla de Gilligan. Te venden como que Tarsis es ir a una isla del Caribe donde vas a tener... ¿Se acuerdan de la isla de Gilligan? Hoy estoy retro, ¿viste? Hoy estoy vintage. Bueno, hay que tener un mensaje para todo. Si no, la gente dice... Entonces, Tarsis no es ese lugar, ¿no? Claro, yo tengo la ilusión. ¿Por qué Jonás se metió en ese barco? El barco ese era el barco que lo sacaba de la voluntad de Dios. Yo no sé cuál barco viene a tu vida y te dice, dale, subite, que nos vamos a Tarsis. Y vos tenés que decidir. Pero si vos ya tomaste la meta decisión, no, ahí no me subo. No, pero mira, te damos comida a bordo, tenemos un montón de cosas, ¿no? ¿Viste eso all inclusive? Wow, vas y comes todo lo que querés, vas y tomás todo lo que querés y tenés todo y vos decís, oh, todo all inclusive, pero no te dijeron que era el Titanic. Oh, no me avisaron eso. Bueno, mirá la película. Bueno, la cuestión es que Tarsis se vende muy bien, pero no llega a corto plazo. Tarsis termina mal. Ahora, fíjate que viene la tempestad, ¿no? Esa tempestad, yo les hago una pregunta. ¿Quién mandó esa tempestad? ¿Dios o el diablo? Qué duda, ¿no? ¿Cuántos creen que la mandó Dios? ¿Cuántos creen que la mandó el diablo? ¿Cuántos no creen que la mandó nadie? Pues llueve, siempre algún día llueve, ¿viste? Justo le tocó que cayó ese día, ¿no? Pero justo estaba él ahí. Ahora, eran un poco todos los marineros de ese barco eran un poco,
supersticiosos, ¿no? De tal manera que dijeron, ¿de culpa de quién no vino esto? ¿De culpa de quién no vino? Y estaba Jonás durmiendo ahí y decía, este debe ser, este dormilón. Y, viste que, claro, Jonás estaría un poco deprimido, viste que la depresión a veces la gente se tira a dormir diciendo, bueno, que el mundo se arregle y yo me meto abajo de la almohada y digo que pase lo que pase y que tenga que pasar. Que sea la voluntad de Dios, dijo uno. Y se tiró ahí. No, la voluntad de Dios, que te levante y vaya para allá. No, que sea la voluntad de Dios. No, estás eligiendo otra cosa que no es la voluntad de Dios. Pero en mi mente, yo digo, bueno, ya está. Ahora, Dios en su misericordia permite que venga esa tempestad. ¿Por qué? Porque Dios lo amaba a Jonás. Y Dios quería hacer su voluntad en Jonás. Como yo les digo, Dios no se da por vencido. Cuando a veces le pones alguna traba, no, la más conocida es la procrastinación, de decirle, para más adelante, sí, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, no es nunca, ¿no? Ahora, esa palabra, capaz que hoy Dios te estaría hablando en algún sentido, decir, ¿cuándo vas a hacer lo que Dios te dijo? Bueno, era lo que le estaba pasando a Jonás, tiró todo y Dios le manda en su misericordia esa tempestad que lo termina salvando. ¿Cómo salvando si lo tiraban al agua? Lo termina salvando de una vida vacía, de una vida sin Dios, de una vida que lo único que puede tener es dinero, de lo único que una vida puede, bueno, pero el dinero, pastor, tampoco. De lo único que lo puede salvar es de un momento placentero, pero el final es la muerte. El final, no hay nada. Es Tarsis. Tarsis no tiene nada. Tiene buena prensa nomás, pero no tiene nada. No tiene nada. Es un marketing falso. El mejor lugar en la vida que podés elegir es ir por la voluntad de Dios. Así que lo que le pasa a este hombre es una aventura, ¿no? Lo tiran al mar, él finalmente dice, che, muchachos, es culpa mía, si me hagan lo que quieran. Bueno, está bien, te tiramos al mar, que Dios te bendiga. Viste, la gente no tiene mucho problema. Vos sos el causante, te pega una patada y salís volando. Y claro, y Dios le manda este ser vivo que aparece y, ¿no? Mitológico, no sé, y lo tiene 3 días en el vientre de ese pez. ¿Qué era el pez ese? ¿Por qué Dios le manda a ese pez? ¿Qué piensan ustedes? Dios en su misericordia nos va a buscar y en el medio de la prueba nos habla y nos dice, yo nunca te voy a abandonar. Dios vuelve a insistir con su amor, con su misericordia, diciendo, le pifiaste, te fuiste para el otro lado, me negaste. No, pero yo te vengo a buscar porque sé que vos tenés algo maravilloso para hacer en la vida. Y uno, con una visión muy corta, muy limitada, a veces, yo digo, ¿por qué estuvo 3 días? Y recién al 3er día se arrepintió Jonás. O sea, tenía que estar 3 días en el vientre de un pez sin ver la luz en el fondo del mar para decir, sí, tenía razón, Señor. Qué cabeza, ¿no? ¿Hay alguno de acá bastante duro de cabeza? ¿Hay alguno que Dios te tiene que pegar, pa? Y decir, sí, tenía razón, Señor, la verdad. Sí, pero hay otro, no sé, te tiran al mar, te estás ahogando, viene un pez, te rescata y estás ahí y decís, me entrego, Señor. ¿No? Vos me mandaste el pez, más evidencia que esta, no. El tipo seguía, bueno, no sé, no quiero ir a Nínive. No quiero. No me gusta. O sea, cabeza, ¿viste? Ahora, es parte de la naturaleza nuestra. Una naturaleza que se rebela contra Dios. Se rebela contra el propósito del Creador. Se rebela contra el destino profético que hay para nuestra vida. Se rebela. No, quiero hacer lo mío. No. Y indudablemente es como que no vemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, o por lo menos no lo entendemos. Así que Dios necesita un vaso quebrantado, como fue Jonás quebrantado, para poder hacer su voluntad. Dios necesita a alguien que le diga, Señor, no quiero más lo mío, quiero lo tuyo. Necesita que renunciemos a la mentalidad carnal para tener la mentalidad de Cristo. Necesita que renunciemos a nuestra manera de hacer las cosas
para hacer las cosas a la manera de Dios. Necesita un quebrantamiento, como el Salmo 51 con David. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios necesita un corazón quebrantado, por eso a veces no entendemos por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué atravieso esto? Y es que Dios quiere nuestro corazón. Pero pastor, usted dice que a veces lo que a mí me pasa tiene que ver con que yo estoy negando hacer la voluntad de Dios y Dios usa algunas formas para que mi corazón se quebrante delante de Él. A veces las personas somos tan duras que tenemos que atravesar momentos difíciles, momentos de soledad, momentos de tristeza para que nuestro corazón finalmente diga, sí, está bien, Señor, acá me rindo, tenés todo lo que vos quieras de mí. Pero lo hace Dios por amor y misericordia, porque sabe que si no lo hace no volvemos más al camino de Dios. Está duro hoy, ¿eh? Tirale soda para que sea más livianito. Así que Dios le da una segunda oportunidad. Qué lindo es Dios, ¿eh? ¿A cuánto le dio el Señor una segunda oportunidad? En su misericordia Dios te va a buscar y te da una segunda oportunidad. Mirá que era bravo Jonás, pero Dios lo esperaba, Dios lo seguía. Dios nos ama, Dios tiene tremenda misericordia. El Señor nos dice, yo quiero hacer esto con vos, y yo no la veo o no la quiero ver, o me hago el distraído, me hago el sordo. No hay sordo mejor que el que no quiere escuchar, ¿verdad? Dice otro refrán de eso. Así que, solo Jonás, miren, Nínive no había cambiado. Dios no había cambiado. Pero Jonás había cambiado. Y ahora Dios lo podía usar. No es que cambien las circunstancias, es que yo cambie mi corazón. No es que cambie. No, cambia todo que yo. No, cambia vos que Dios cambia las cosas. Primero cambia vos. Primero que tu corazón se rinda a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Después de todo, Dios necesita un socio para ejecutar sus planes. Alguien que le diga así. No alguien que siempre le gusta el pelo al huevo. Que siempre le busca la quinta pata al gato de la... Siempre está buscando, bueno, está muy lindo, pero fíjate que no, pero bueno, pero viste que... No. Dios necesita gente dispuesta y disponible. Esa es un poco la clave, ¿no? Ahora, lo de Dios siempre será infinitamente mejor que lo nuestro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque somos cabeza dura. Dios finalmente lo manda a este muchacho y le dice, anda a ese lugar de vuelta y decile que se arrepienta. Así que Jonás no le quedaba otra. El pez, ahí ya no había barco, no había Tarsis, no había nada. Después de eso dijo, voy a Nínive. Va a Nínive y miren lo que pasa. Capítulo 3, lo tenemos ahí. Versículo. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado Jonás a Nínive. Y acá viene el problema. Fíjense cómo sigue. El 4.1. ¿Lo tenemos por ahí? Así que ahora, no, el 4.1, no 4.3. Te falta el 4.1 y 4.2. Bueno, no importa. Ahí está, apareció. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. O sea, que Dios haya perdonado a Nínive y se haya arrepentido, lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien, fíjate, o sea, el tipo no estaba todavía convencido, ¿entendés? Creía que tenía razón él. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y ahora el 3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Hola. O sea, punto número 1. Señor, ¿viste que yo tenía razón? ¿Viste? O sea, el tipo no había
quebrantado su corazón. No había terminado de quebrar. Pero ¿cómo? No, lo hizo a regañadientes. Voy porque si no me mandás de vuelta a la tempestad y me voy. Y viste como, hago tu voluntad, pero tengo acá una carta que si llega a salir mal algo, te la voy a echar en cara a Dios. Señor, hice que me mandaste y... Esto si lo pone en la Biblia acá es porque nos pasa. Si no te pasó, te va a pasar. Pero vos me mandaste acá, Señor. Ah, viste, y como todavía no hay un proceso hasta que vienen las cosas, ¿no? No es todo así, soplar esa botella. Ah, yo elegí la voluntad de Dios, vamos, quiero todo rápido, así, pa. ¿Pero qué es eso? ¿Qué te pide? Y lo corremos a Dios. ¿Viste? Somos tan cancheros que le vamos a correr a Dios. Le bardeamos a Dios. Dios, al final, ¿viste? Yo tenía razón, vos sos, ¿eh? Y Dios dice, qué paciencia que nos tiene el Señor. ¿Viste? Cuando vos le decís a Dios lo que Él debería hacer para ser un Dios inteligente. Señor, si vos fueras inteligente, harías lo que yo pienso que tenés que hacer. Y como no hizo lo que Él quería hacer, listo, me mato. Listo, me muero. O sea, tremendo. O sea, si no hago lo que yo quiero, si no se da lo que... Es un capricho, ¿entendés? Es como que somos el niño caprichoso. Ah, no, entonces no tomo nada, tiro todo. No voy más a la iglesia. Wow, mirá cómo tiemblo, dice el Señor. Ah, ¿viste? Ahora no voy al culto. No se dio como yo quería, ¿viste? Al final no se dio. Entonces no voy al culto. Ahí tenés. ¿Te jodés vos? O sea, en realidad me estoy perjudicando yo. Pero bueno, Dios no es. Dios dice, termina el debate, porque lean después Jonás, no lo vamos a leer todo ahora, pero terminan en una discusión, porque claro, se calienta mal, se va, entonces, no, viene el sol, Dios no, se crece un árbol de calabaza, viene un gusano, se muere el árbol, se quema y se muere el árbol, se pudre el árbol de calabaza y Jonás se vuelve a enojar. ¿Hay gente que se enoja acá? ¿Ustedes creen que el enojo es un problema para hacer la voluntad de Dios? Bueno, están en lo correcto. Hay 4 cosas que confrontan con la voluntad de Dios. 4 cosas. La número 1 son nuestras emociones, justamente. Nuestras emociones. Me enojo. Me enojo porque las cosas no salen como yo quiero. Me enojo porque esto no se hizo. Me enojo porque el otro... Me enojo. Y el problema de nuestras emociones es un estorbo para la voluntad de Dios. Oh, pastor, no diga eso. ¿Cómo? Las emociones es lo mejor que tenemos. Ja, ja, ja. No. Muchas veces nos arruinan todo. Porque Dios hace todo perfecto y te enojás por una estupidez y terminás mal cuando tendrías que tener el gozo de la presencia del Señor. Pero me enojo porque yo quería esto y al final salió lo otro. Y me enojo y vivo enojado, me enojo. Estamos en un proceso ciclotímico de enojarse y volver a desenojarse y todo el tiempo así. Y Dios dice, me tenés podrido. Algo así le dijo Dios a Jonás. Me tenés podrido. Termina diciéndole, vos te enojás por una calabacera y yo no voy a tener misericordia de un pueblo de 120.000 hombres y mujeres y animales, o sea que Dios también quería a los perritos. Sí. Y no voy a tener misericordia, pero si se arrepintieron, si yo lo que quería es que se arrepintieran, no quería hacer el mal, no los quería destruir. O sea que Dios, en su amor, no quiere la destrucción, Dios quiere, la palabra era como una advertencia, pero el propósito de Dios era que todos se salven. Oh, Señor, que caiga fuego del cielo y que no quede ninguno de esos que se oponen a tu palabra. Pará. ¿Qué sos? Tirabomba McKay. O sea, todos tenés que andar tirando fuego para que todo... Vos tenés que alinearte con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, que se haga lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No me lo banco. Bueno, que, no sé, cambiate, renunciá. Pero no podés hacerle Dios hacer tu propia voluntad porque vos sentís tal cosa. Yo siento que lo tiene que pisar un camión, pero bueno, que se haga la voluntad de Dios.
Bueno, menos mal que no sos Dios. Lo segundo que tiene que trabajarse para contra la voluntad de Dios es el ego. Nuestro ego choca contra la voluntad de Dios. El ego nos puede jorobar para que nosotros hagamos la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de construir toda una imagen de nuestra vida, toda una reputación, todo. Fíjate el profeta, ¿no? Venía, daba una palabra y decía, Nínive tal cosa. Oh, habló el profeta. Y después no pasó nada. Este profeta es... ¿Qué pasó? La reputación de él era... Lo importante era mi reputación. Tu ego. ¿Cómo está tu ego? ¿Te importa más el ego que la voluntad de Dios? Le estoy diciendo esto con conocimiento de causa, porque me ha pasado. Porque a veces Dios me ha hecho hacer cosas que a mi consideración eran como avergonzantes. ¿Cómo? Yo. Cuando ya empiezo con el yo, es que el ego está arriba. ¿Cómo? Yo me voy a rebajar en hacer eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué te crees que sos algo? Entonces, el ego es como una barrera que no me deja entrar en la perfecta voluntad de Dios. Y si yo no hago que mi ego caiga y se rinda delante del Señor, entonces voy a quedarme con una partecita del plan de Dios. ¿Me siguen? Es como que Dios tiene un montón de cosas para darme. Es más, a veces yo ni me doy cuenta de las cosas que Dios podría hacer conmigo en este tiempo si no fuera por mi ego. Porque Dios dice, si a este le doy más, lo pierdo, dice el Señor. Porque se sube al caballo y después ¿cómo lo bajo? Dice. Entonces Dios por ahí te quiere dar cosas más grandes de lo que te imaginas, pero el ego le dice, y dice Dios, no le puedo. Por eso Dios no me regala un helicóptero. Imagínate, llega el pastor en helicóptero acá, aterriza acá, ¿viste? Todo, chao, no, 2 minutos, ¿viste? No me da porque por ahí mi ego, ¿entendés? Se va a la estratosfera y se lo perdí a Cristian. ¿Entendés? Dios tiene que Dios me ama más a mí que, ¿entendés? Y quiere que yo no me pierda, entonces no me puede dar todo. Me va dando, toma, dale, a ver, mientras mi ego se mantenga humilde. Cuando yo, ¡pum! Listo, chao. ¿Qué hacemos con este? Dice el Señor. ¿Ve que lo bendigo y se la cree? Hay gente que está re bien, pero cuando empieza, no sé, prosperar, le va muy bien, empieza a comer, chao, Dios, nos vemos la próxima, chao, gracias por el pez. Estaba en el fondo del mar, ¿viste? Y empieza a prosperar y después se olvidó de todo lo que lo ayudaron, de todo lo que... Y ya no... sí, había una iglesia, ¿no? Que yo iba, me acuerdo. Bueno, todo bien, ¿no? No es para decirle a nadie. Solamente digo que puede pasar. Pasa, digamos. ¿No? El tercer problema es nuestro sentido justiciero versus la misericordia de Dios. No se lo merecen. Nuestro sentido justiciero. ¿Cuántos hay justicieros acá? La pastora levantó la mano. No se lo merece, no se lo merece, no pagó el precio, no hizo nada. Pará, nosotros somos un instrumento en la mano de Dios. Y a veces Dios no nos puede dar más por nuestro sentido justiciero. Y número 4, la mente renovada. Bueno, pará, no quiero seguir acá sin terminar con la otra parte más importante. Quiero compararlo a Jonás con Pablo. Pablo venía ¿de dónde? ¿Saulo de dónde era? De Tarso. Uno iba a Tarso y Saulo viene de Tarso. No se sabe si era del mismo lugar o no. Pero Saulo de Tarso, cuando Dios le dice que tenía que ir a Jerusalén, y vienen y le dicen que en Jerusalén lo iban a perseguir, Saulo dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Vamos a terminar leyendo Hechos 20. Dice Pablo, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice
en esa ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y el 21, vamos a leer el 21, 10 al 14, dice: varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos cuenta, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Tremendo, ¿no? Estamos hablando del número 1. Estamos hablando del número 1. Pablo siente por el Espíritu Santo que tenía que ir a Jerusalén, no era Nínive, acá era Jerusalén. Viene el profeta, varios profetas, pero el último hizo toda una escena, agarró el cinto, se ató en las manos, hizo todo como una escena teatral, digamos. Así te van a atar y te van a pegar y te van a meter en cárcel y vas a sufrir. No vayas a Jerusalén. Y todos los discípulos muy espirituales dijeron: no vayas a Jerusalén, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice: estos tipos no entienden, no me conocen. ¿No saben que yo ya estoy muerto? ¿No saben que mi vida para mí no vale más que hacer la voluntad de Dios? Mi vida para mí lo único que vale es dar la tarea que fui asignada. Lo único que yo tengo en la vida es hacer la voluntad de Dios. No tengo otra cosa en la vida que hacer la voluntad de Dios. Y esta gente me está diciendo que no haga la voluntad de Dios porque me puede ir mal. ¿Quién lo mandó al profeta ese? ¿Dios o el diablo? Pues si lo mandó Dios, entonces Dios estaba peleando contra Dios. O Dios lo mandó para probarlo a Pablo, a ver hasta dónde estaba entregado. Porque Pablo va a Jerusalén, lo encarcelan, lo meten preso y lo mandan a Roma. Y Roma termina siendo el testimonio del poder del Señor. Y 200 y pico años después, Roma cae a los pies de Jesucristo y el Imperio Romano se convierte al Evangelio. Pero hubo alguien que dijo primero la voluntad de Dios. ¿Qué sentís, Pablo? No, siento que para mí lo único que vale es la voluntad de Dios. Pero mirá, humanamente no te lo recomiendo porque fíjate que... Pero primero está la voluntad de Dios. Primero está la voluntad de Dios. Los discípulos cuando lo vieron así dijeron: hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Número 1, ir al lugar de la voluntad de Dios es asegurarse la presencia de Dios para siempre. Ir al lugar de la voluntad de Dios es asegurarse un futuro de éxito en la vida. Número 3, ir al lugar de la voluntad de Dios es asegurarse una eternidad con el Señor. Y número 4, Dios es el más interesado en que hagamos su voluntad. Si le pedimos, Él nos va a mostrar de diferentes maneras. Así que en esta noche te animo a que vayamos al lugar de la presencia y de la voluntad de Dios. Es duro, puede ser, en la medida que no nos entregamos, en la medida que no nos rendimos, pero cuando estamos, bienvenido a la aventura. Porque estar en la voluntad de Dios es el lugar donde vas a poder contar los testimonios de la mano poderosa de Dios. Vas a poder decir: Dios me rescató de esto, Dios me sacó de esto, Dios me proveyó cuando Dios me escuchó, Dios me respondió en esto. Cuando en el lugar de la voluntad de Dios vas a poder decir: parecía que el mundo se acababa, pero en el momento justo
la mano de Dios estuvo conmigo. Hay una decisión, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. ¿Habrá alguien, alguna valiente que hoy le diga, Señor, quiero hacer tu voluntad? Quiero ir donde me mandes. Quiero hacer lo que me digas. Quiero decir lo que vos quieras que yo diga. Señor, ¿hay alguien que le diga, por más que no sea el lugar de éxito inmediato, porque a veces las cosas tardan en venir? Bueno, es una cuestión personal. Dios no obliga a nadie, porque justamente nos dio libre albedrío. Dios espera nuestra decisión.